Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. El pueblo de Nord se alista para recibir la facilidad multifuncional que brindará diferentes beneficios y servicios. El cuerpo policial de Aruba dio un fuerte golpe a los productores de marihuana local. Una plantación de casi 500 matas fue allanada. Se conocen nuevos detalles de lo que sucedió con el accidente aéreo en Francia. Fuertes lluvias azotan diferentes comunidades en Latinoamérica. Se ha desatado alerta roja en distintos países. Diferentes dominicanos están siendo engañados en su afán de conseguir un mejor futuro. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Los habitantes del distrito de Nord están a punto de tener la apertura oficial de la facilidad multifuncional que está en su fase final. Recientemente el primer ministro junto al equipo encargado de este proyecto tuvieron una sesión de información para así dar a conocer en qué punto va este proyecto y cuáles son los beneficios y servicios que esta comunidad recibirá con esta nueva facilidad multifuncional. El pueblo de Nord, sin duda alguna, está entusiasmado por la pronta apertura de la facilidad multifuncional que vendrá en su distrito. Esta semana el primer ministro Mike Eyman, junto a las directivas y arquitectos de este proyecto, estuvieron dando una sesión de información a los habitantes de este barrio, dando así la última actualización de este proyecto que en el término de algunas semanas estará completamente listo. Allí no solo explicaron de qué encierra este proyecto, sino también incentivaron a la comunidad para que haga uso activo de estas instalaciones que brindarán diferentes servicios como oficinas de gestión de ayudas, oficinas del AZB, una biblioteca, centro de cómputo, una sala de estudio, cafetería, espacio de exhibición y presentación, salas de reunión, áreas de encuentro y recreación social. Todo esto estará ubicado en lo que se denomina la facilidad multifuncional de Nord. Por esta razón, para el ministro presidente fue una ocasión muy importante para decirle a la ciudadanía que pueden contar con un espacio completo para la satisfacción de sus necesidades. En el marco de buscar dinámicas para que nuestra isla pueda seguir salvaguardando la economía, el ministro Otmar Oduber dio una buena noticia en cuanto a la búsqueda de un nuevo ingreso económico para nuestro país. Se trata de la introducción de una ley en donde se estipula que se empezará a cobrar a los barcos que estén en nuestras aguas territoriales prestando algún tipo de servicio. Durante una conferencia de prensa, el ministro de Transporte de Aruba, Otmar Oduber, dio un indicador que después de 3 años se creó una nueva actividad económica para Aruba. Hoy seguramente fue un día muy importante para el sector marítimo, ya que este desarrollo seguramente quedará marcado en la historia. El ministro Oduber explicó que se introdujo una ley en donde desde el próximo mes se empezará a cobrar a todos los barcos que estén en nuestras aguas territoriales brindando algún servicio, bien sea que estén anclados o transportando de un barco a otro o haciendo algún tipo de mantenimiento en nuestras aguas. Asimismo, el mandatario explicó que a base de un reporte del futuro marítimo de Aruba, se ve cómo se pueden usar nuestros mares, no siendo únicamente como turismo, sino también creando un nuevo pilar económico, creando un desarrollo sostenible. De igual forma, en el reporte se indica que hay muchas posibilidades de que este tipo de movimientos en nuestras aguas territoriales se puedan convertir en una entrada muy estable para el gobierno de Aruba con la cobranza de estos barcos, en donde ya se calcula que por año esto más o menos podrá generar 4 millones de florines. El cuerpo policial de Aruba le dio un duro golpe a expendedores de drogas en la isla. En una casa realizaron el hallazgo de más de 400 matas de marihuana que habían sido plantadas en este lugar listas para ser vendidas. 2 agentes policiales en el barrio de Quibaima, en la parte sur de Aruba, percibieron un fuerte olor a marihuana que estaba saliendo de una casa. Allí, ellos rodearon este predio y se encontraron con una gran plantación de este alucinógeno. Se calcula que habían entre 400 a 500 matas plantadas. Ese control se realizó bajo el Departamento de Droga del Cuerpo Policial, quienes tomaron el caso y continuaron con la investigación.
En el momento del hallazgo no se encontraba ninguna persona en el lugar, pero sí se encontraron pertenencias de una mujer, un hombre y un bebé en esta residencia. Asimismo, se encontraron artefactos para el cultivo de la marihuana y procesamiento de estas matas. Con este hallazgo, el cuerpo policial eliminó un gran cultivo de matas, parando la producción y distribución de una cantidad considerable de esta droga que se estima sería vendida localmente. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Se conocieron nuevos detalles del accidente aéreo en Francia. El copiloto habría tenido voluntad de destruir el avión de Germanwings. El fiscal encargado de investigar las causas del accidente aéreo dice que, aunque el copiloto accionó voluntariamente el descenso del avión, nada induce a pensar que se trata de un atentado terrorista. En rueda de prensa, el fiscal encargado de la investigación para establecer las causas del accidente del avión de la compañía Germanwings, que ocasionó la muerte de 150 personas, aseguró que el copiloto alemán fue quien accionó voluntariamente el descenso del avión, probablemente con la voluntad de destruir el aparato. Hasta el momento se descarta que se trate de un atentado terrorista. Después de que el comandante saliera de la cabina, el copiloto quedó al mando y accionó el mecanismo de descenso, dijo Bryce Robin, fiscal a cargo del caso, en una conferencia de prensa, en la que ofreció los primeros detalles del análisis de una de las cajas negras. El copiloto fue identificado como Andreas Lubitz, un ciudadano alemán de 28 años que no estaba fichado como terrorista. Por abstención voluntaria no abrió la puerta de la cabina al comandante, que había salido momentáneamente de la cabina, señaló Robin. El copiloto, solo en la cabina, accionó el mecanismo para descender por razones que todavía se ignora, pero que pueden ser interpretadas como que probablemente tenía la voluntad de destruir el avión, dijo el fiscal. No había ninguna razón para impedir que el comandante a bordo volviera a la cabina. Dijo además que en los últimos instantes de la grabación se escuchan gritos, pero que al estrellarse el avión, la muerte de los 150 ocupantes fue instantánea. El copiloto estaba capacitado y era apto para comandar un avión, precisó el fiscal, quien especificó que trabajaba desde algunos meses y tenía unos 60 horas de vuelo. Una banda dedicada al microtráfico, conocida como Los Sintéticos, fue desmantelada por el CTI de la Fiscalía en Bogotá, Colombia. Un total de órdenes de 19 capturas en contra de los integrantes de esta organización que vendían drogas en universidades y eventos juveniles masivos. Este es el momento en el que agentes del CTI capturan a 13 personas y allanan varios apartamentos en Bogotá. En la acción se incautaron decenas de dosis de drogas sintéticas, así como dinero en efectivo e incluso vehículos de alta gama. Son principalmente éxtasis, LSD, 2BC, pero también popper y marihuana. La Fiscalía explicó en qué sitios y eventos se distribuyen este tipo de drogas provenientes de Europa y Asia. Cerca a prestigiosas universidades del país. También distribuían estas drogas en diferentes eventos públicos, en festivales de rock, como Rock al Parque, por ejemplo, en conciertos, en partidos de fútbol. Incluso los sintéticos estarían trabajando con organizaciones de otros países. Tenía una relación estrecha con organizaciones en Chile y Argentina. Según las autoridades, en los últimos años se logró evitar la compra y venta de más de 8.300 millones de dosis de estas sustancias psicoactivas, tanto en Colombia como en Estados Unidos y Europa, gracias a este tipo de incautaciones. En Brasil, un autobús de pasajeros que iba por una vía afectada por inundaciones fue desalojado justo antes de caer por un hueco en la vía y salir arrastrado por una corriente. Un video captó el momento cuando un autobús cayó por un hueco en una carretera al norte de Brasil y de inmediato fue arrastrado por la fuerza de un río. El hecho ocurrió en la localidad de Pará, donde la corriente había socavado un puente en una vía de tierra. Cuando el bus se estancó en lo que fue el inicio del agujero, los pasajeros fueron evacuados entre el inminente peligro. La rápida acción evitó que hubiese pérdidas humanas que lamentar. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Un aluvión en Perú deja a más de 100 familias sin hogar. La cantante Belinda al parecer se realizó una cirugía estética, la cual no pagó y ahora le están cobrando.